Lección 4. Análisis técnico, parte 1. Sección 1. Introducción. Como ya hemos hablado, el análisis técnico estudia el comportamiento del precio de cualquier instrumento para intentar determinar o predecir su comportamiento futuro. Al estudiar el comportamiento del precio y el análisis técnico, en realidad estamos estudiando el comportamiento de todos los operadores del mercado. Todos los inversionistas y operadores ocasionan cada movimiento del precio. Después de todo, ellos fueron los que llevaron al precio a cierto nivel, a través de compras y ventas. El precio se mueve basado en las expectativas que tienen los operadores e inversionistas. La mayoría de las veces los inversionistas y operadores son manejados por sus emociones, miedo, avaricia, orgullo, etc. Estas emociones son visibles en las gráficas a través de patrones de comportamiento repetitivo. El resultado o comportamiento futuro de estos patrones es lo que el análisis técnico intenta predecir. El análisis técnico está basado en la teoría de Dow. Charles Henry Dow es el precursor del análisis técnico. A finales del siglo XIX, escribió en el diario financiero Wall Street Journal explicando su estudio de los gráficos de los mercados, basado principalmente en los movimientos de los precios y las tendencias que lo forman. Tiene 3 principios. Principio 1. El precio lo descuenta todo. Esto quiere decir que toda la información que los inversionistas y traders tienen sobre el instrumento, sobre un instrumento, por ejemplo, un par de divisas, se refleja en el precio, refleja todo el conocimiento de todos los involucrados, de todos los traders y todas las decisiones que toman los traders, incluyendo por supuesto el de los fundamentalistas. Principio 2. El comportamiento del precio no es aleatorio. Los precios se mueven en tendencias, aunque es cierto que hay periodos donde no se puede distinguir o actúan de manera casi aleatoria. El trabajo de los analistas técnicos es determinar los periodos en los que hay tendencia y obtener ganancias de ellos. Principio 3. La pregunta ¿qué? Es más importante que el ¿por qué? ¿Qué? Se refiere a cuál es su comportamiento histórico del precio y dónde se encuentra en este momento. La pregunta ¿por qué está el precio en donde está o por qué va a tener cierto comportamiento? No es de interés para el análisis técnico. Y así empezamos con el análisis técnico. Esta lección está estructurada de la siguiente manera. Sección 2. Tipos de gráficos. Revisaremos los tipos de gráficos más comunes usados por los analistas técnicos. Sección 3. Soportes y resistencias. Revisaremos 2 de los conceptos más importantes de la operación de cualquier mercado. Veremos qué hace un soporte y una resistencia y veremos cómo identificarlos. Sección 4. Preguntas y respuestas sobre los soportes y resistencias. Aquí encontrará preguntas frecuentes acerca de soportes y resistencias. Sección 5. Tendencias y rangos. Cómo identificar mercados en rango y mercados en tendencia. También mediremos la intensidad de la tendencia a través de las líneas de tendencia. Sección 6. Introducción a las velas japonesas. Daremos una pequeña introducción del tipo de gráfico más utilizado entre los operadores. Las velas japonesas. Sección 2. Tipos de gráficos. Los gráficos nos muestran los precios de un instrumento financiero, por ejemplo el euro-USD, en un periodo específico. El eje vertical representa los precios del par de divisas, mientras el eje horizontal nos muestra el tiempo. Los tipos de gráficos más usados por los analistas técnicos son gráficos de líneas, gráficos de basas y gráficos de velas. Veamos los gráficos de líneas. Estos gráficos consisten en puntos unidos por una línea. Estos puntos representan el precio de cierre del par de divisas, solamente el precio de cierre, en una temporalidad específica. El uso de este tipo de gráficos es usado comúnmente por los operadores que se enfocan únicamente en los precios de cierre. Gráficos de basas.
Los gráficos de bazas nos dan más información acerca del precio que los gráficos anteriores. Nos muestra el precio de cierre, el precio de apertura, el máximo y el mínimo de un periodo determinado. El precio máximo está representado por el punto más alto de la línea vertical. Esto significa que en algún momento durante el periodo de tiempo, en este caso 1 hora, el precio llegó a subir hasta este punto. El precio mínimo está representado por el punto más bajo de la línea vertical. Esto significa que en algún momento durante esa hora que se presenta la base, el precio llegó a bajar hasta este punto. El precio de apertura está representado por la pequeña línea horizontal a la izquierda. Es el precio que tenía en este caso el euro USD al inicio de esa hora que se presenta la base. El precio de cierre está representado por la pequeña línea horizontal a la derecha de la base. Es el precio que tenía al finalizar esa hora que se presenta la base. Gráficos de velas. Los gráficos de velas son similares a los de bases. También nos muestran el precio de apertura, precio de cierre, el máximo y el mínimo de cada periodo. La única diferencia es que los gráficos de velas tienen un cuerpo en cada base. En esta gráfica, cada vela con el cuerpo verde indica que el precio ha cesado más arriba que el precio en el que abrió. Entonces el precio de apertura es el punto bajo del cuerpo de la vela. Ojo, solo del cuerpo, ya que el punto mínimo de toda la vela es este otro. Pero el precio más bajo del cuerpo de la vela es el precio de apertura. Y el precio de cierre está en el punto alto del cuerpo de la vela. Por otro lado, cada vela con el cuerpo de color rojo indica que el precio de cierre está más abajo que el precio de apertura. Entonces el precio de apertura es el punto alto del cuerpo y el precio de cierre está en el punto bajo del cuerpo. Las líneas verticales por encima y por debajo de los cuerpos se les llaman sombras. Estas representan los puntos máximo arriba y mínimos abajo del periodo de tiempo que se presenta la vela. En nuestro caso, 1 hora. Este tipo de gráficos es probablemente el más popular entre los operadores e inversionistas. La razón principal de esto es porque es más fácil leer y estudiar la relación de precios y la psicología de los inversionistas usando este tipo de gráficos. Después en el curso veremos más a fondo los gráficos de velas. Vamos a aprender qué representa cada una de ellas. Veremos los patrones que forman y cómo nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones de operación. Sección 3. Soportes y resistencias. Estos dos conceptos son probablemente los más importantes en lo que se refiere al análisis técnico. Soportes y resistencias son niveles en los que la oferta y la demanda de una divisa miden fuerzas con más intensidad. Y el precio normalmente se detiene en estas zonas. Cuando los precios bajan, la demanda de una divisa tiende a incrementarse porque atrae a compradores interesados en precios baratos. En algún punto, la demanda de la divisa se hace más grande que la oferta, haciendo que el precio suba de cierto nivel o zona de soporte. Al subir el precio, hay un nivel determinado en el que el precio tan alto atrae a vendedores interesados en vender a precios altos. Y en algún punto determinado, la oferta de la divisa va a ser más grande que la demanda de esta, haciendo que los precios bajen de nuevo. A este nivel o zona se le llama resistencia. Mientras más se mueve el precio hacia abajo, va a atraer compradores interesados en precios altos, es decir, compradores que quieren comprar bajo para vender alto, y operadores que ya habían vendido y ahora quieren cesar sus operaciones. Estas dos fuerzas van a hacer que el mercado regrese hacia arriba. A esta zona se le conoce como soporte. Mientras los precios sigan subiendo, va a atraer más vendedores interesados en vender caro para cesar la operación a precios más bajos. Y operadores que ya compraron antes y ahora están buscando tomar ganancias. Estas dos fuerzas van a evitar que el mercado siga subiendo.
y además cambia de dirección hacia abajo. A esta zona se le llama resistencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando el mercado rompe un nivel de soporte o resistencia? Buena observación, pero por ahora aquí tenemos otra sección para pensar. ¿Cómo cree que el mercado se comporte cuando la demanda por una divisa se encuentra con el soporte de la misma divisa por un periodo considerable de tiempo? Recuerde, soportes y resistencias son zonas más que niveles. Entonces, de aquí en adelante, aunque nos refiramos a niveles de soporte y resistencias, en realidad nos referimos a zonas de soporte y resistencia. Bien, veamos algunos ejemplos de la vida real. Zona de soporte. Un soporte es un nivel de precio donde la demanda de una divisa en esa zona es más grande que la oferta y hace que el mercado no baje más de ese nivel. Soporta el precio para que no baje más. Zona de resistencia. Una resistencia es un nivel de precio donde la oferta en esa zona de una divisa es más grande que su demanda. Esto previene que los precios suban más que el nivel de resistencia. Los precios se resisten a alcanzar niveles más altos de esa zona de resistencia. Aquí el nivel en el que los vendedores son más que los compradores se ve claramente en la zona de resistencia marcada. En este nivel, las ventas, producto de que los operadores son atraídos por los precios altos, ya sea a la venta u operadores que ya compraron y quieren cesar sus operaciones, son tan fuertes que previene que el mercado siga alcanzando niveles superiores. En esta zona se dice entonces que los vendedores ganan la batalla a los compradores. Nota: soportes y resistencias son consideradas penetradas o rotas cuando existe un rompimiento sostenido. De otra manera, el rompimiento se considera inválido. Entonces, cuando el mercado rompa un nivel importante y regrese, como en esta vela donde si bien en algún momento el precio subió por encima de la resistencia, pero inmediatamente volvió y cesó por debajo de la resistencia, cuando esto pasa, el nivel importante de resistencia es considerado todavía válido. Esto nos lleva a nuestro siguiente concepto: rompimientos sostenidos. Un rompimiento sostenido ocurre cuando los precios operan sostenidamente arriba de la resistencia o debajo del soporte por varios periodos. Si esto ocurre, la antigua resistencia se convierte en un soporte importante, en el caso de un rompimiento hacia arriba. Por el contrario, el antiguo soporte se convierte en una importante resistencia, en el caso de un rompimiento hacia abajo. Veamos dos ejemplos clarificando estos escenarios. Zonas de soporte se convierte en resistencia. Aquí podemos ver claramente la zona de soporte de la gráfica. El precio es rechazado de este nivel 2 veces por lo menos. Una vez que el mercado rompe el soporte y continúa moviéndose por debajo del soporte, se considera que hubo un rompimiento sostenido. Después el mercado sube nuevamente y tiene un retroceso al nivel del antiguo soporte, que ahora ya es un nivel de resistencia. Ahora buscamos un caso contrario, donde la resistencia se convierte en soporte. Aquí vamos a dibujar una zona de resistencia. En este caso, el precio retrocedió 2 veces de esta zona, y un último intento fallido donde en algún momento durante esa vela lo perforó, pero inmediatamente retrocedió. Aquí el rompimiento sostenido ocurre recién cuando el mercado continúa moviéndose por encima de la zona de resistencia. O sea, durante todo este periodo. Seguidamente la zona de resistencia se convierte en zona de soporte, rebotando 2 veces de este nivel y evitando que el mercado baje más de ese nivel. Estos nuevos soportes, antiguas resistencias, crean una posible oportunidad de compra justo por la zona marcada. Cuando el mercado rompe un nivel de soporte o resistencia, el balance de la oferta y demanda cambia. Cuando rompe el soporte importante, lo que los inversionistas pensaban que era un precio bajo, se convierte en un precio alto. Cuando el mercado rompe un nivel de resistencia importante, lo que antes era considerado precio alto, ahora se convierte en un precio bajo.
Sección 4. Preguntas y respuestas de soportes y resistencias. Establecer correctamente y claramente los niveles de soporte y resistencia es un elemento clave que nos puede ayudar a tener mejores resultados. Aquí tenemos algunas preguntas y respuestas que le van a ayudar a tener una mejor comprensión de las zonas de soporte y resistencias. ¿Hay un nivel exacto donde deben ser fijados los niveles de soporte y resistencia? No. Como ya lo hemos visto, soportes y resistencias son zonas, no niveles. De todas maneras, es común fijar los niveles de resistencia justo por encima del precio máximo alcanzado y los niveles de soporte justo por debajo del precio mínimo alcanzado. Además, los niveles máximo y mínimo pueden ser distintos dependiendo del marco de tiempo con el que trabajes. ¿Qué métodos existen para definir los soportes y resistencias? Basados en máximos y mínimos anteriores. Cuando el mercado se acerca a máximos o mínimos anteriores, estos tienen siempre la posibilidad de convertirse en niveles de soporte o resistencia. Basados en medias móviles. Una media móvil es un indicador técnico que puede ser usado como áreas de soporte y resistencia. Ya veremos este punto un poco más adelante. Basados en otros indicadores técnicos. Otros indicadores técnicos también pueden ser utilizados como soporte y resistencias. Un ejemplo puede ser los retrocesos de Fibonacci. De todos los métodos, ¿cuál es más efectivo? No hay una respuesta correcta a esta pregunta. Muchas veces una metodología pronostica mejor los niveles que otras. Y otras veces otras metodologías lo hacen mejor. ¿Qué son los rompimientos falsos? Cuando hay un rompimiento de soporte o resistencia, pero no es sostenido. Mira esta imagen. Ve de cerca lo que pasó en el círculo rojo. En un momento, el precio estaba por encima del nivel de resistencia, pero se regresó. A esto le llamamos un rompimiento falso. El mercado falla en operar consistentemente por encima o por debajo de niveles importantes de resistencia o soporte. ¿Qué es lo que debemos hacer cada vez que el mercado se acerque a estos niveles de soporte o resistencia? Eso depende de su estrategia. Recuerde que su estrategia debe tener un plan exacto de entrada, salida y gestión de capital. Pero de manera general, una estrategia podría ser hacer nada cuando el precio se acerque a un nivel importante de soporte o resistencia y esperar con paciencia que el precio lo rompa de manera sostenida. Y luego continuar esperando hasta que el precio vuelva a la antigua zona para recién abrir operaciones en el sentido de la tendencia. Fíjese que ya le voy a dar la primera estrategia clara de trading. Por ejemplo, cuando el precio se acerca a esta zona de resistencia, usted puede esperar con paciencia sin hacer nada. No haga nada todavía. Espere que el precio rompa la resistencia de manera sostenida. Esto es muy importante, de manera sostenida. Y el precio continúe moviéndose por encima de la ahora ya antigua resistencia. Luego, espere con más paciencia todavía a que el precio regrese a la zona importante, que como ya sabemos ahora es una zona de soporte. La antigua resistencia ahora es una zona de soporte. Entonces, ahora sí, puede abrir una orden de compra con stop loss por debajo del soporte y que se encuentre a la mitad del rango percibido, que podría ser este rango. Entonces el stop loss estaría por aquí, a unos 35 pips, y el take profit a la misma distancia en pips del último rango percibido, que serían unos 70 pips. Un poco sobre la dinámica de esta estrategia. Vamos a marcar con estas líneas nuestras zonas. En este caso va a ser de take profit. Es el momento en que tomamos la ganancia. Take profit. Y esta otra va a ser nuestra zona de compra. Es decir, en el momento en que hemos hecho la compra. Ya sabes, después de que la resistencia ha sido rota de manera sostenida y luego vuelve a esa antigua zona de resistencia que ahora es soporte. También marcamos nuestro stop loss. Esto es muy importante, es el momento en que detenemos la pérdida. Una estrategia rentable siempre tiene que tener stop loss y take profit.
Sección 5. Tendencias y rangos. Tendencias. Uno de los principios del análisis técnico, como ya lo hemos discutido, es que el precio o el mercado se mueve en tendencias. Pero exactamente, ¿qué significa una tendencia? O más importante, ¿cuándo el mercado está en una tendencia? Se dice que un mercado está en tendencia cuando alcanza tendencia alcista, techos cada vez más altos y también suelos cada vez más altos continuamente. Aquí tenemos una gráfica en tendencia alcista. Tendencia bajista, suelos cada vez más bajos y también techos cada vez más bajos continuamente. Y aquí una gráfica con tendencia bajista. Otra pregunta que los operadores debemos preguntarnos es ¿cuándo el mercado no está en tendencia? Y esto nos lleva a nuestro siguiente tema: rangos o laterales. El mercado se encuentra en rangos cuando el mismo no sigue una clara dirección, ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora, el mercado puede operar sin tendencia de dos maneras distintas, cuando existen claramente definidos los límites superior e inferior del rango, y cuando estos límites no están bien definidos. Aquí tenemos un gráfico con límites no bien definidos. Como usted puede ver en el gráfico, el mercado no está siguiendo una dirección específica y clara. Sigue en rangos, a veces haciendo techos más altos, a veces techos más bajos, junto con a veces suelos más bajos y a veces suelos más altos. O sea, sin un patrón consistente. Cuando el mercado se encuentra en esta condición, se hace muy difícil operar. Aquí tenemos un rango con límites bien definidos. Cuando el mercado se encuentra en este tipo de rangos, la operación se hace relativamente sencilla. Operadores tienden a comprar en la parte inferior del límite y a vender en la parte superior del límite. Pero recuerda que no puedes hacer eso indefinidamente. Recuerda que estos límites pronto serán rotos. Y por lo tanto tienes que usar siempre un stop loss para cuando esas zonas sean rotas. Líneas de tendencia. Las líneas de tendencia son una herramienta que nos ayuda a confirmar una tendencia, así como a medir su intensidad. Las líneas de tendencia son líneas que conectan dos o más puntos de resistencia o dos o más puntos de soporte. Si extendemos estas líneas al futuro, se espera que el mercado vuelva a reaccionar en esos niveles. Por lo tanto, podemos decir que las líneas de tendencia son soportes o resistencias con pendiente positiva cuando son alcistas o pendiente negativa cuando son bajistas. Línea de tendencia alcista: dos o más soportes cada vez más altos conectados entre sí. En este gráfico tenemos 4 puntos de rechazo, conectando a la línea de tendencia. Mientras el mercado continúe operando por encima de la línea de tendencia, la tendencia se considera intacta. Si ocurre un rompimiento sostenido, se puede esperar un cambio de tendencia, una corrección o un periodo de consolidación, o sea, rango. Línea de tendencia bajista. Aquí tenemos una tendencia bajista. Esta sugiere que la demanda por el instrumento se está reduciendo, aun cuando los precios están cayendo. La línea de tendencia rechaza el mercado en 4 puntos conectados. Mientras el mercado continúe operando por debajo de la línea de tendencia, la tendencia se considera intacta. Pero como podemos ver, la línea de tendencia es penetrada, por lo tanto invalidada. En este punto las posibilidades son que el mercado entre en un periodo de consolidación, que entre en una corrección o que haya un cambio de tendencia. 3 puntos más. La intensidad de la tendencia se puede medir con la pendiente de la línea de tendencia. Mientras más inclinada esté, más fuerte es la tendencia y es más probable que el mercado reaccione al tocar la línea de tendencia. Las líneas de tendencia deben ser parte del análisis, pero no una herramienta para tomar la decisión de entrar o salir del mercado. Producen mejores resultados cuando son usadas en combinación con otras herramientas. Sección 6. Introducción a las velas.
Las velas japonesas nos ayudan a tener un mejor entendimiento de la psicología de los inversionistas y operadores que se dejan llevar por sus emociones. Miedo, avaricia, esperanza, etc. Ya que estas características son representadas en movimientos de los precios. Antes de tratar de entender los patrones de velas, es necesario entender primero lo que cada vela representa por sí sola. Velas grandes. Puedes dar el color que quieras a las velas, entrando a las propiedades del MT4. Esta vez vamos a pintar las velas bajistas de color negras y las velas alcistas blancas. Las velas grandes describen una fuerte presión de compra o venta. El precio tuvo un gran avance o declive con respecto al precio de apertura. Los operadores fueron agresivos en la compra o venta. Esto es lo que muestra una vela grande. Cuando hablamos de velas grandes nos referimos al cuerpo de cada vela. Pero, ¿grande con respecto a qué? Sabemos que una vela es grande cuando comparamos la longitud de una vela con las longitudes de velas anteriores. Una vela grande se alcanza a distinguir claramente. Si existe duda de si es grande o no, seguramente no es lo suficientemente grande. Velas chicas. Las velas chicas pueden representar dos cosas: un periodo con poco volumen, o sea, pocas transacciones, o periodos de indecisión, cuando la demanda es igual a la oferta. Las velas chicas son también comparadas con la longitud de velas anteriores para determinar la validez de estas velas. Marubosu. Las velas Marubosu son velas fuertes, ellas no tienen sombra. Esto significa que el precio de apertura es igual o casi igual al máximo o mínimo de un periodo determinado, y el precio de cierre es igual o casi igual al mínimo o máximo del mismo periodo. La interpretación de estas velas depende del lugar en que fueron tomadas. Si una vela Marubosu alcista aparece en una tendencia bajista, puede señalar un cambio de tendencia de corto plazo. Los compradores tomaron el control de los precios desde el primer minuto hasta el último minuto. Si una vela Marubosu aparece en el techo de un rango, puede señalizar un último empuje. Todo depende de las siguientes velas. Lo mismo es aplicable en tendencias bajistas. Si la vela Marubosu rompe un nivel importante, por ejemplo, soporte o resistencia, se puede esperar que el mercado continúe en la dirección del rompimiento. Velas doji. Las velas doji representan periodos de indecisión o una batalla férrea entre compradores y vendedores. Las velas doji son formadas cuando el precio de apertura y el precio de cierre son iguales o muy similares. El precio de apertura y cierre están muy cerca entre ellos. Pero recuerda, al analizar las velas, el elemento más importante es la esencia de la vela. Por ejemplo, cuando el precio de apertura y cierre son similares, nos dice que el precio puede haber ido para arriba al principio, pero los vendedores luego tomaron el control de los precios y empujaron el precio hacia abajo. Llegó un momento en el que los compradores volvieron a tomar el control y empujaron el precio hacia arriba. Las velas doji por sí mismas son consideradas neutrales, pero puede ser una señal de alerta. Si, por ejemplo, en una tendencia bajista una vela es formada antes de una vela grande alcista, puede señalizar un posible cambio de tendencia. Spinning, techos y suelos. Los spinning techos y suelos tienen cuerpos pequeños y sombras que son usualmente más grandes que el mismo cuerpo. Los spinning techos y suelos, al igual que los dojis, representan periodos de indecisión y una lucha férrea entre compradores y vendedores sin un dominante claro. Estas velas son consideradas neutrales a menos que una vela grande alcista o bajista se forme después del spinning techo o suelo. Dojis con pierna larga. Este tipo de dojis tiene una gran sombra de un solo lado y el precio de cierre y apertura debe ser igual o muy similares. Estas velas también representan actividad intensa entre compradores y vendedores. Ninguno de ellos pudo tomar el control de los precios. Dragonfly y Gravestone son dojis con pierna larga. Dragonfly doji. Tienen sombra inferior grande con precios de cierre y apertura en el techo del rango. Los vendedores tomaron el control de los precios al principio del periodo, pero luego los compradores fueron atraídos por los precios bajos y tomaron el control de los precios, llevándolos y empujando los precios hacia arriba. Gravestone doji.
Estas velas tienen una sombra superior grande y los precios de apertura y cierre son casi el mismo. Los compradores tomaron el control de los precios al principio, pero luego los vendedores fueron atraídos por los precios altos y empezaron a vender y empujaron los precios de nuevo a donde iniciaron. Resumen. Bien, ahora que ya ha visto el material del curso, asegúrese de entender lo siguiente. Este capítulo es una simple introducción al análisis técnico. Para los operadores avanzados no debió de tomarles mucho tiempo, pero a los principiantes sí les recomendamos ver de nuevo el material, ya que esto es la base de lo que vamos a ver en las siguientes lecciones. Lo más importante de esta lección es soportes y resistencias. Estos dos conceptos están entre los más importantes de la operación del mercado. Por esto debe poner especial atención en las secciones 3 y 4. Asegúrese de entender lo que cada vela por sí sola significa o sugiere. Bien, tenemos las siguientes secciones para pensar. Para pensar. Nos preguntaron, ¿cómo pensamos que el mercado se comporta? Cuando la oferta y la demanda se juntan por un periodo de tiempo considerable, la respuesta es, el mercado simplemente se mantiene en rangos. Así es, el mercado no va hacia arriba, tampoco hacia abajo, pues no hay incentivos para vender más abajo o comprar más arriba. Entonces el mercado simplemente zigzaguea dentro de un rango.